Amados hermanos, quiero que entremos de frente a una pregunta que muchos evitan, pero la Biblia no evita. Aparece Irán en las profecías de los últimos días. Y se aparece porque un pueblo tan antiguo, una civilización que ha atravesado milenios, vuelve a colocarse en el centro del escenario profético como un eslabón que no podemos ignorar. Estamos viviendo en una época en la que basta una noticia breve para que el precio del petróleo tiemble, para que los mercados se sacudan, para que una región entera se incendie. El mundo mira a Irán y solo ve política, solo ve lo militar, solo ve negociaciones nucleares, amenazas, golpes y represalias. Pero, hermanos, el asunto es más profundo. La Biblia no mira a las naciones como números en un informe. La Biblia mira a las naciones como realidades dentro del programa de Dios, bajo su juicio y también bajo el alcance de su misericordia. Quiero establecer esto desde el principio para que pongamos el fundamento correcto. Cada vez que abrimos la profecía, no lo hacemos para adivinar fechas, ni para alimentar el morbo, ni para correr detrás de titulares. Lo hacemos para obtener un marco de interpretación. Preguntamos, ¿qué quiere enseñarle Dios a su iglesia cuando nos permite ver con anticipación lo que vendrá? Porque la profecía no fue dada para producir pánico, sino para producir vigilancia. No fue dada para convertirnos en adictos a las noticias, sino para convertirnos en hombres y mujeres aferrados a la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes irán en la Biblia? La Escritura lo menciona principalmente con dos nombres, Persia y Elam. Y cuando ustedes escuchan esos nombres, quiero que graben algo en su corazón. Estos no son símbolos vagos, son nombres concretos, son territorios reales, son pueblos reales. Y cuando la Biblia llama por nombre, la Biblia está colocando a una nación dentro del hilo de la historia humana que Dios gobierna, dentro del hilo del juicio y dentro del hilo de la redención. Algunos dirán, ¿por qué debemos interesarnos? Porque Irán hoy no es una nación cualquiera, es un punto neurálgico. Está donde se cruzan las rutas del comercio, la energía y el conflicto. No influye solamente dentro de sus fronteras, influye en todo el Medio Oriente. Y lo que ocurre allí repercute en el mundo entero. Una decisión en Teherán puede encender reacciones en Jerusalén, en Riad, en Washington, en Moscú, y usted lo ve al instante en la pantalla de su teléfono, aunque esté al otro lado del planeta. Pero yo quiero llevarlos al orden correcto. Nosotros no empezamos con mapas militares, nosotros empezamos con la Biblia. Yo no quiero que ustedes sean guiados por el comentario humano, yo quiero que ustedes sean guiados por la voz del Señor. Por eso, en esta introducción, pongo delante de ustedes una afirmación que va a gobernar todo el desarrollo. Irán no va a desaparecer del escenario antes de que se desencadenen los acontecimientos finales. Suceda lo que suceda, Irán volverá a levantarse y seguirá existiendo hasta los días postreros. No porque Irán sea mejor que otros, no porque su sistema sea justo, sino porque Dios ha mostrado en la profecía que Él sigue teniendo las riendas de la historia y que Él pondrá a las naciones en su lugar, en el tiempo exacto de su voluntad. Yo sé que esto puede sonar pesado, pero, amados hermanos, si miramos a Irán solo con el lente del miedo, nos vamos a desorientar. Si lo miramos solo con el lente de la ira, nos vamos a endurecer. Solo cuando lo miramos con el lente de la Escritura, podemos ver al mismo tiempo la severidad del juicio y la profundidad de la misericordia. Y por eso les pido que lleguen conmigo hasta el final de este recorrido, porque en las profecías sobre Irán no solo aparece guerra, colapso y dispersión. También aparece una promesa de restauración en los días postreros. Y cuando usted entiende eso,
entiende una verdad inmensa. Dios no es solamente el juez de las naciones, Él también es el Dios que toma a las naciones en sus manos para manifestar su gloria a través de la justicia y también a través de la gracia. Así que vamos a comenzar abriendo el libro de Ezequiel, donde Persia no aparece como un detalle marginal, sino como un miembro nombrado dentro de la coalición final contra Israel. Y cuando usted escuche esa lista, usted va a comprender por qué le estoy diciendo que la Biblia está colocando a Irán en la posición exacta dentro del relato de los últimos días. Amados hermanos, ahora ya no estamos en el terreno de las sensaciones ni de las suposiciones, abrimos la Biblia y dejamos que la palabra hable por sí misma. Les invito a leer Ezequiel capítulo 38, del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo armados, una gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Amados hermanos, quiero que noten algo inmediatamente. Esto no es poesía, esto no es una metáfora vaga, esto es una lista de naciones y territorios. Y esa lista aparece dentro de un marco que el mismo capítulo coloca en el contexto de los días postreros. Cuando la Escritura enumera de esta manera, debemos entender con temor reverente que Dios nos está mostrando la estructura de un acontecimiento histórico real, no una idea abstracta en esa lista. Persia es mencionada con absoluta claridad, y Persia históricamente es la región que hoy conocemos como Irán. Así que si usted pregunta si Irán está en la profecía, aquí tiene la respuesta. Sí, no por deducciones humanas, sino por el texto. Persia aparece en medio de los aliados de la coalición final contra Israel. Y quiero que se detengan aquí para sentir el peso de esto. Muchos piensan en Persia como una historia antigua, como una civilización empolvada del pasado. Pero la Biblia no habla de Persia como un fantasma del ayer. La Biblia coloca a Persia dentro del cuadro de los acontecimientos que avanzan hacia el desenlace final. Eso significa que Irán no es un accidente de la modernidad, es parte de una línea histórica que Dios ya había anticipado. Y aquí mismo, Ezequiel nos revela un detalle que debe producir temor en el corazón. Dios dice que Él hará volver a Gog, que pondrá garfios en sus quijadas. ¿Entienden lo que esto implica? Hay ambiciones geopolíticas que el ser humano cree controlar, pero al final terminan siendo arrastradas por una mano superior, para que la historia avance por el carril que Dios ha determinado. No digo esto para que adoremos la política, lo digo para que adoremos a Dios, porque Él está sentado en el trono y Él sostiene las riendas de las naciones. Amados hermanos, el objetivo de esa coalición no es simplemente una disputa fronteriza. El texto describe una invasión oportunista dirigida contra Israel, y esto ilumina una verdad que a muchos les molesta, pero nadie puede borrar. Israel permanece en el centro del escenario profético. El mundo puede apoyar a Israel o puede odiar a Israel, pero nadie puede fingir que Israel no existe. No es casualidad, es porque Israel es la aguja del reloj profético. Entonces, ¿cómo aparece Persia aquí? No aparece sola, aparece dentro de una coalición. Eso nos dice que Irán no actuará aislado en los acontecimientos finales.
Irán será parte de un bloque de oposición más amplio. Y cuando observamos la historia moderna, vemos a Irán buscando constantemente aferrarse a ejes de poder para aumentar su peso estratégico, para extender su influencia más allá de sus fronteras. Ese patrón no contradice la profecía, más bien suena como un eco cada vez más fuerte. Pero, amados hermanos, lo más importante no es solamente que Irán esté en la lista, lo más importante es por qué Dios nos permite saberlo, para que entendamos que la historia no flota al azar, para que entendamos que el mundo no corre hacia el caos sin un propósito, y para que entendamos que cuando las coaliciones contra Israel se forman, nosotros no entramos en pánico como los que no tienen esperanza, sino que inclinamos el corazón y decimos: Jehová sigue sentado en el trono y Él manifestará su santidad en medio de las naciones. Y entonces, cuando el nombre de Persia ya está allí, escrito en la lista de Ezequiel, surge una pregunta inevitable: ¿quién es Gog? ¿Qué es Magog? ¿Qué significa ese eje del norte? ¿Y por qué ese cuadro produce escalofríos cuando uno observa las alianzas de poder de nuestra generación? Amados hermanos, cuando Persia ya aparece con toda claridad en esa lista, la pregunta inevitable que surge en nuestro corazón es la pregunta por el líder: ¿quién es Gog? ¿Qué es Magog? ¿Y por qué Ezequiel insiste una y otra vez en una dirección, el norte, como si ese detalle clavara el cuadro profético sobre el mapa de la historia? Ezequiel no solamente nos dice que habrá una guerra, nos muestra a un dirigente, lo llama Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Amados hermanos, dentro de la interpretación escatológica clásica, muchos han visto estos nombres como sombras de territorios ubicados al norte de Israel. Lo crucial no es discutir etiquetas para satisfacer la curiosidad, sino captar el sentido que la Escritura está construyendo. Una coalición vendrá del norte, una fuerza grande descenderá, y no viene a negociar, viene a invadir. Quiero que noten cómo Dios describe su propia acción dentro de este relato. Él dice que hará volver a Gog, que pondrá garfios en sus quijadas y que sacará todo su ejército. Este es un lenguaje de control absoluto. Es como una bestia que es arrastrada hacia un destino del cual no puede escapar. ¿Entiende lo que esto significa? Significa que hay decisiones que los gobernantes creen que nacen de su autonomía, de su estrategia, de su ambición, pero al final caminan dentro de los límites que Dios permite, y muchas veces la misma soberbia humana es usada por Dios como instrumento para llevarlos al lugar del juicio. Entonces, ¿qué nos dice ese eje del norte? Nos dice que no estamos ante una chispa local, estamos ante una tormenta de dimensión internacional, una convergencia de poder, y el punto de convergencia es Israel. Esto incomoda a muchos porque el mundo moderno quiere creer que Israel es solo una nación pequeña que puede ser empujada al margen. Pero la Biblia dice lo contrario. Israel es el punto donde las naciones chocan y es allí donde Dios manifestará su santidad. Amados hermanos, si miramos la historia con sobriedad, veremos que el norte siempre ha tenido un peso geoestratégico frente a Israel. Las grandes invasiones del pasado con frecuencia descendían por esa dirección, por la geografía y por los corredores naturales. Ezequiel no escribe en el vacío, escribe sobre un escenario real. Y cuando la profecía utiliza esa misma dirección para describir los acontecimientos postreros, nos está mostrando que Dios usa el mismo teatro geográfico para montar el drama final de la historia. Y cuando ustedes colocan esto junto a la realidad contemporánea, empiezan a entender por qué muchos relacionan esa coalición del norte con una gran potencia
situada más arriba del mapa de Israel. Yo no les pido que se aten a un rótulo político como si fuera un dogma, pero sí les pido que entiendan el principio. La Escritura anuncia un poder del norte con aliados, y entre esos aliados está Persia, que descenderán contra Israel. Y hoy vemos hilos que se están tensando, manos que se están estrechando, intereses comunes que están acercando a naciones que comparten un mismo antagonismo. Amados hermanos, lo repito, nosotros no estamos cazando noticias, estamos leyendo señales. Y las señales no existen para inflar nuestro ego con análisis, sino para quebrantar nuestro corazón delante del gobierno de Dios. Porque lo que Ezequiel quiere que veamos no es solamente el nombre de una nación, sino la mano de Dios sobre las naciones. Y cuando esa coalición finalmente se mueva, Dios hará algo que nadie imagina. Convertirá una invasión en un escenario donde su santidad será manifestada. Hará que las naciones sepan que Israel no existe por su poder militar, sino por el pacto de Dios. Hará entender a los soberbios que no pueden tocar aquello que Dios ha reservado para su tiempo y para su propósito. Y ahora, con el cuadro más claro, surge otra pregunta que no se puede esquivar. Si esa coalición es derrotada por una intervención sobrenatural, ¿qué ocurrirá con la fuerza militar de Persia? Con el fundamento de Elam y con el sistema que sostiene a esa nación. Cuando abramos Jeremías, ustedes van a ver que Dios no solo habla de guerra, Él habla de quebrar el arco, es decir, quebrar el núcleo de su poder, como un juicio que ninguna voluntad humana podrá revertir. Amados hermanos, cuando Ezequiel ya nos ha mostrado la coalición final y la mano de Dios colocando a las naciones en su lugar, la Escritura no se detiene allí. Dios amplía la luz para que miremos de frente a una parte muy específica de Irán, llamada Elam, y a lo que ocurrirá con su poder militar. Les invito a leer Jeremías capítulo 49, versículos 34 y 35. Palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de Elam. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quebraré el arco de Elam, la parte principal de su fortaleza. Amados hermanos, esta es una frase breve, pero cae como un martillo sobre la columna de una nación. Dios no dice que Elam será molestado, no dice que Elam enfrentará una dificultad pasajera. Dios dice que quebrará el arco de Elam, la parte principal de su fortaleza. En el lenguaje bíblico, el arco no es solamente un arma de madera con una cuerda, es un símbolo del poder de guerra, representa la capacidad de defenderse, de atacar, de disuadir y de imponer la voluntad sobre otros. Cuando Dios dice quebrar el arco, está hablando de anular el núcleo del poder militar. Y lo que hace todavía más temible esta declaración es que la iniciativa es de Dios. El texto no presenta a un ejército humano venciendo a Elam. El texto subraya que es Dios quien lo hace. Esto no es solo un acontecimiento militar, es un acto de juicio. No es el resultado de una estrategia equivocada, es el resultado de una intervención suprema. El hombre puede cambiar planes, cambiar armas, cambiar aliados, pero nadie puede evadir una palabra de Dios cuando Él ha determinado el tiempo. Amados hermanos, observen además lo que implica quebrar el arco de una nación. No es solamente perder armas, es perder postura, es perder capacidad de proyectar poder, es perder la base que sostiene redes de influencia, y todo lo que está construido sobre esa fuerza comienza a temblar. Los aliados que dependían de ese poder entran en incertidumbre, los adversarios que temían esa fuerza comienzan a presionar, y el pueblo dentro de esa nación entra en una etapa de inestabilidad profunda, porque cuando el escudo militar se rompe, la sociedad queda expuesta
y se abren grietas que ya estaban allí, aunque fueran invisibles. Entonces, ¿qué es Elam en relación con el Irán de hoy? Elam fue una región antigua dentro del ámbito persa y en la comprensión común corresponde a una parte del suroeste del Irán moderno. Eso significa que este juicio no es una idea nebulosa, se dirige a un territorio, a una estructura, a una fortaleza y arrastra consecuencias que se expanden. Así habla la Biblia de cosas concretas, aunque hayan sido escritas siglos atrás. Ahora, amados hermanos, miren la realidad. Irán hoy es considerado una potencia militar regional. Ha desarrollado capacidades de misiles, drones, guerra asimétrica y una red de fuerzas delegadas para presionar a sus enemigos. No necesita estar siempre en el frente, pero puede encender múltiples puntos a la vez. Y por eso, muchos sienten que Irán es un bloque de poder difícil de quebrar. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Dios declara que Él quebrará el arco de Elam, dicho de otra manera. Aunque ese poder se haya construido con tecnología, con ideología, con alianzas o con redes indirectas. Hay un punto donde Dios toca y todo se rompe, porque el poder verdadero no está en los misiles ni en los arsenales. El poder verdadero está en lo que Dios permite y en lo que Dios no permite. Y quiero que vean la conexión entre Jeremías y Ezequiel. En Ezequiel, la coalición sube y es derrotada por una intervención sobrenatural. En Jeremías, Dios declara que quebrará el arco de Elam. Estas dos escenas no se contradicen, se complementan. Nos muestran que en los acontecimientos finales, Irán no solo aparece como parte de la coalición, sino que atraviesa una anulación de su poder militar de una manera que el hombre no podrá revertir. Amados hermanos, si leemos esto como si fuera solo un reporte militar, lo vamos a entender mal. Esto es una advertencia espiritual. Dios le está diciendo al mundo que todo poder levantado contra su propósito terminará quebrado. Dios le está diciendo a su iglesia que no ponga su confianza en la fuerza humana, que no tiemble ante la fuerza humana, sino que tema a Dios. Y entonces, cuando el poder militar es quebrado, surge la siguiente pregunta como una herida abierta. Si el arco se rompe, ¿qué pasará con el trono cuando la base del poder es golpeada en el núcleo? ¿El sistema de liderazgo permanecerá en pie o colapsará? Y allí mismo Jeremías continúa con una frase que estremece. Dios pondrá su trono en Elam y destruirá al rey y a los príncipes. Amados hermanos, cuando Dios declara que quebrará el arco de Elam, no debemos entenderlo como una frase simbólica de un debilitamiento vago. La Biblia nos da detalles suficientes para comprender que se trata de un acontecimiento real, con consecuencias prolongadas, capaz de sacudir a toda una región. Y para que ustedes sientan el peso de esto, regresamos a Ezequiel, donde Dios no solo anuncia que derrotará a la coalición, sino que describe cómo la derrotará. Les invito a leer Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 23. Cuando Gog invada la tierra de Israel, la ira de Dios se encenderá. Habrá un gran terremoto, caerán montes, se desplomarán peñascos y los muros vendrán abajo. Dios hará que la espada de ellos se vuelva contra ellos mismos y se maten unos a otros. Él juzgará con pestilencia y con sangre y derramará lluvia impetuosa, granizo, fuego y azufre. Todo ese cuadro conduce a una conclusión que el mismo Dios declara. Él hace esto para manifestar su grandeza y su santidad y para que las naciones sepan que Él es Jehová. Amados hermanos,
Por eso les digo que esto no es una derrota militar común, esto es intervención sobrenatural. Esto es una guerra que Dios convierte en tribunal. El hombre entra con intención de saquear, de impunea, de destruir, pero se encuentra con un Dios con el que no se negocia, al que no se amenaza, al que no se compra. Cuando Dios actúa, la soberbia de las naciones queda desnuda y la historia se inclina. Y Ezequiel no se queda solo describiendo el golpe, nos entrega dos marcas de tiempo que obligan a detenernos. Ezequiel capítulo 39, versículos 9 y 10. Dice que los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas y habrá suficiente combustible para 7 años. Y el versículo 12 dice que enterrarán los cadáveres durante 7 meses para limpiar la tierra. Amados hermanos, 7 años y 7 meses no son números decorativos, son señales que revelan la magnitud del ejército derrotado y el peso material de la batalla. ¿Quedará tanto equipo abandonado que Israel usará como combustible por 7 años? Quedarán tantos muertos que será necesario 7 meses para enterrarlos y purificar la tierra. Esto nos muestra que no estamos ante un choque menor, sino ante una movilización internacional aplastada de manera total. Pero estas marcas de tiempo nos dicen algo todavía más decisivo. Nos dicen que después de ese acontecimiento, Israel debe tener capacidad de controlar su territorio, organizar su sociedad y sostener un nivel de estabilidad suficiente para realizar tareas prolongadas. Cuando ustedes piensan en 7 años y 7 meses, entienden que después de esa guerra, Israel no cae inmediatamente en un colapso absoluto. Hay un periodo de orden, de control, de funcionamiento nacional. Por esa razón, muchos intérpretes dentro de la escatología clásica consideran que esta guerra ocurre antes del periodo de la gran tribulación, porque la tribulación, especialmente en su segunda mitad, es un tiempo de presión extrema sobre Israel, de persecución feroz y de caos profundo sobre la tierra. En un escenario así, es difícil imaginar a Israel siendo perseguido y al mismo tiempo enterrando cadáveres por 7 meses y administrando un plan de quema de armas por 7 años. Estas dos marcas de tiempo funcionan como una ventana que nos ayuda a ubicar el evento dentro del marco profético con mayor coherencia. No digo esto para convertir el mensaje en un diagrama frío, lo digo para que ustedes vean que Dios no habla en nebulosas. Dios da detalles suficientes para que su iglesia esté despierta y perciba la dimensión de lo que viene. Y cuando ustedes conectan esto con la palabra de Jeremías acerca de quebrar el arco de Elam, comienzan a ver una línea recta. Irán participará en la coalición. Esa coalición será derrotada por intervención sobrenatural. Y la consecuencia de esa derrota no será solamente perder una batalla, sino la anulación del poder militar, la exposición de la soberbia y el temblor de todo sistema que se sostiene sobre la fuerza. Amados hermanos, aquí hay un principio espiritual que quiero que quede grabado. Los que van a robar serán robados. Los que buscan saquear serán saqueados. Los que quieren ver a Israel caer verán su propia humillación. Dios tiene su manera de convertir las armas del enemigo en combustible para su pueblo. Dios tiene su manera de convertir una invasión en evidencia de que Él sigue gobernando. Y cuando las armas sean quemadas, los muertos enterrados, y el mundo observe una intervención que supera todo cálculo humano, la siguiente pregunta toca el corazón político. Si el poder militar es quebrado y la vergüenza cubre a una nación, ¿qué ocurrirá con el trono, con la clase dirigente, con el sistema de gobierno que ha echado raíces? Jeremías responde con una frase que nadie quiere oír. Dios pondrá su trono en Elam y destruirá al rey y a los príncipes. Amados hermanos, a estas alturas tenemos que entender que la profecía no apunta solamente al campo de batalla.
Dios no solo habla de arcos y armas, Dios también habla del trono, porque hay naciones que no viven únicamente por su fuerza militar, sino por un sistema de gobierno construido con temor, con propaganda, con represión y con ideología. Y cuando Dios golpea el poder, también golpea la raíz de la autoridad. Les invito a leer Jeremías capítulo 49, versículo 38. Dios dice: pondré mi trono en Elam y destruiré de allí al rey y a los príncipes. Amados hermanos, esta frase estremece porque no describe simplemente un cambio político, describe un juicio. Cuando Dios dice que pondrá su trono en un lugar, significa que su autoridad absoluta entra para tratar con el poder humano. No estamos hablando de un trono físico, sino de un acto real de Dios que hace que un sistema de gobierno pierda fundamento, pierda legitimidad y pierda capacidad de sostenerse. Dios no pide permiso, Dios no necesita votación, Dios no necesita una coalición internacional. Dios habla y los tronos de los hombres tiemblan. Y aquí, amados hermanos, necesitamos entender cómo funciona el lenguaje bíblico. Cuando Jeremías dice destruir al rey y a los príncipes, no se refiere solamente a la caída de un individuo, se refiere al quiebre de una clase dirigente, se refiere a la parálisis de una maquinaria de mando, se refiere a una estructura de control que se fractura. En otras palabras, la profecía no se queda en que Irán pierda una batalla, va directo a decir que el armazón del poder se vendrá abajo. Alguien podría decir: pero Irán hoy no tiene rey. ¿Es cierto? Irán moderno es un sistema de teocracia política, con un líder supremo y un círculo de mando religioso y militar. Pero precisamente por eso esta palabra resulta aún más contundente, porque está hablando de la esencia del poder, no solo de su forma. Llámese rey o llámese líder, llámese príncipes o llámese consejo. Cuando Dios dice destruir, significa que el sistema perderá su sostén y la autoridad se desmoronará desde adentro o será barrida por acontecimientos que no podrán controlar. Ahora, miren a su alrededor. No necesito que ustedes crean rumores, solo necesito que observen un principio sencillo. Cuando una nación es asfixiada económicamente, cuando el pueblo pierde esperanza, cuando la juventud se queda sin futuro, cuando la moneda se desploma, cuando el alimento se encarece, cuando la vida diaria se vuelve una carga insoportable, la lealtad política comienza a quebrarse. Y cuando la lealtad se quiebra, aumenta la violencia. Cuando aumenta la violencia, aumenta la represión. Cuando aumenta la represión, se acumula el odio. Ese es el espiral por el que muchos regímenes caminan antes de romperse. Amados hermanos, de acuerdo con los datos que tenemos, Irán enfrenta crisis internas profundas, olas de protesta, estallidos de inconformidad, bloqueos de información, represión. No son solamente titulares, son señales de un sistema agrietado. Y la profecía dice que llegará el día en que Dios pondrá su trono en Elam, es decir, tocará exactamente el punto donde el poder humano se aferra para sostenerse. Cuando ese punto es tocado, todo el edificio tiembla. Pero quiero decir esto con temor reverente. Nosotros no nos alegramos por la caída de ningún pueblo. La profecía no fue dada para que nos deleitemos en el juicio ajeno. Fue dada para que entendamos que Dios es severo contra el pecado. Y al mismo tiempo para que la iglesia sea llamada a vivir en santidad en medio de un mundo que se está pudriendo. Por eso, cuando hablamos de un trono que se quebrará, también recordamos que detrás del trono
hay personas, hay familias, hay niños, hay almas viviendo bajo miedo y oscuridad, y por eso no solo observamos, oramos para que el pueblo iraní conozca a Jesucristo. Oramos para que Israel tenga paz. Y oramos para que la iglesia no se duerma, no sea arrastrada por el torbellino de esta era, sino que permanezca firme en la verdad. Y cuando el trono tiembla, la consecuencia natural llega. Cuando la autoridad se rompe, el pueblo se dispersa. Cuando el sistema de protección se derrumba, la gente huye. Cuando la seguridad desaparece, las familias abandonan sus hogares. Por eso la siguiente palabra profética no se queda en los líderes, sino que desciende al pueblo. Jeremías declara que Dios esparcirá a Elam a los 4 vientos y serán llevados a las naciones de toda la tierra. Amados hermanos, cuando la Biblia dice que el trono tiembla, no lo dice como una teoría política fría, lo dice con el lenguaje de las lágrimas, de familias deshechas, de caminos llenos de gente huyendo. Porque cuando el poder se derrumba, lo primero que aparece no son discursos, sino caravanas humanas saliendo de sus casas con miedo. Les invito a leer Jeremías capítulo 49, versículo 36. Dios dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 confines del cielo, y los esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. Amados hermanos, noten el peso de cada palabra. Dios no dice que el pueblo de Elam saldrá a buscar una vida mejor, dice que Él los esparcirá. La palabra esparcir en el lenguaje bíblico no significa una migración voluntaria, significa ser arrojados, dispersados, empujados a huir en medio del caos. Es la imagen de una nación arrancada de su tierra como hojas secas en medio de una tormenta. Y Dios dice que traerá los 4 vientos en el lenguaje profético. El viento suele ir acompañado de juicio. Es la fuerza que empuja los acontecimientos. Es la presión que rompe las estructuras. Los 4 vientos de los 4 confines declaran que la presión no vendrá de un solo lado, no será un solo frente, no será un solo enemigo, será una opresión desde múltiples direcciones que dejará a Elam sin firmeza. Cuando una nación es presionada por todos lados, sus defensas se quiebran con rapidez y los primeros que pagan el precio son los civiles. Amados hermanos, y luego la Biblia añade una frase que corta la respiración: no habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. Eso es dispersión global. No es un puñado de personas cruzando una frontera cercana. No son solo campamentos de refugiados en la región. Es un pueblo desparramado por todo el mundo. Es como una herida extendida sobre el mapa de la humanidad. Y si ustedes preguntan qué relación tiene esto con la realidad, les digo que la relación es directa. Irán es una nación con una población grande y con un porcentaje alto de gente joven. Cuando un sistema se agrieta y la guerra estalla, el éxodo humano deja de ser un asunto pequeño, se convierte en una ola, se convierte en un desplazamiento de millones de vidas, familias cargando, niños, ancianos frágiles, jóvenes abandonando su futuro para encontrar un lugar donde sobrevivir. Esa sombra humanitaria es la que la profecía tocó hace siglos. Amados hermanos, quiero que entiendan que esta profecía no fue dada para que nos sentemos a analizar como espectadores. No fue dada para que señalemos con el dedo y digamos: ya, ven, la Biblia tenía razón. Fue dada para que nuestro corazón tiemble, para que veamos que el pecado de las naciones no produce solamente política, produce sufrimiento, produce niños sin hogar, produce pueblos viviendo en tiendas, produce caminos llenos de lágrimas. Y aquí mismo algunos preguntarán: entonces,
Dios ha abandonado por completo a Irán. No. Y esto es lo que hace que Jeremías sea un pasaje tan severo y a la vez tan sorprendente, porque después de hablar de ser esparcidos a los cuatro vientos, Dios no termina con destrucción, termina con una promesa. Jeremías capítulo 49, versículo 39, dice: pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Amados hermanos, escuchen bien, en los postreros días, esto no es un consuelo genérico, es una marca escatológica. Declara que después del juicio habrá restauración, después de la dispersión habrá reunión, después de la tormenta habrá una mano que recoge los fragmentos. Así que cuando miramos la dispersión de Elam, no debemos ver solamente oscuridad, debemos ver también luz. La luz no minimiza la severidad del juicio, pero nos revela que Dios no se complace en la muerte del impío. Él juzga para limpiar. Y Él promete para atraer al hombre de regreso a Él. Amados hermanos, precisamente aquí la iglesia tiene que responder de la manera correcta. Nosotros oramos, nosotros predicamos, nosotros amamos, nosotros no confundimos un régimen con un pueblo, nosotros no confundimos un sistema político con almas que están sufriendo. Vemos el juicio y vemos la misericordia, vemos la justicia y vemos la gracia. Y cuando la promesa de restauración queda delante de nosotros, nos conduce a una pregunta más profunda. Si Dios todavía tiene un plan para Elam en los postreros días, ¿qué nos dice eso sobre el corazón de Dios hacia las naciones? ¿Y qué nos dice eso sobre cómo la iglesia debe mantenerse en pie en medio de un mundo que está temblando? Amados hermanos, hay pasajes de la Escritura que son como un relámpago que golpean de frente la soberbia del ser humano. Pero después del trueno aparecen frases que son como una lámpara encendida en medio de la noche y uno termina temblando y al mismo tiempo consolado. La profecía sobre Elam es así: Dios habló de quebrar el poder de un trono que se sacude, de un pueblo esparcido a los cuatro vientos, pero Dios no termina con desesperación, termina con una promesa que nos obliga a detenernos. Les invito a leer Jeremías capítulo 49, versículo 39. Jehová dice: pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Amados hermanos, esta frase es como una puerta abierta en medio de un muro oscuro. Quiero que noten la expresión en los postreros días. Esto no es una frase bonita, es lenguaje escatológico. Coloca la restauración dentro de la etapa final del programa de Dios con las naciones. Significa que la dispersión no es el último capítulo, el juicio no es el punto final. Dios preserva un remanente. Dios reúne. Dios todavía tiene intención de restaurar. Y esto revela una verdad que muchos no quieren aceptar. Dios no solamente tiene planes para Israel, Dios también tiene planes para las naciones. Elam no es Israel. Elam es un pueblo fuera del pacto abrámico en el sentido étnico. Y, sin embargo, Dios habla de hacerlo volver. Eso nos dice que en la historia final Dios tratará con las naciones, las humillará, quebrará su orgullo, pero también preservará un remanente y mostrará su misericordia. Amados hermanos, quiero que entiendan esto para que tengamos una visión correcta del mundo. Cuando vemos guerras, no vemos solamente potencias compitiendo, vemos pecado. Y cuando vemos pecado, sabemos que el juicio viene. Pero aun cuando el juicio viene, Dios puede abrir un camino de restauración, porque Él es un Dios justo y al mismo tiempo misericordioso. Entonces,
¿Cómo se cumplirá esta promesa? El texto no nos da un guión con cada paso detallado, nos da un principio firme. Dios es quien toma la iniciativa. Yo haré volver a los cautivos. No es que ellos regresen por su propia fuerza, no es simplemente un acuerdo político natural, no es un giro económico casual, es la acción de Dios en su tiempo. Él reúne lo que fue esparcido, Él recoge lo que fue quebrado, Él hace lo que el hombre no puede hacer. Amados hermanos, lo digo con claridad, este es uno de los puntos que hace que la profecía sea a la vez temible y hermosa. Es temible porque anuncia juicio real. Es hermosa porque declara que Dios no cierra la puerta de la misericordia. Y si Dios habla así de Elam, entonces la iglesia tiene que aprender a mirar a Irán no solo con ojos políticos, sino con ojos espirituales. Porque cuando usted mira a Irán, usted ve un gobierno, una ideología, un programa militar, una red de influencia. Pero cuando Dios mira a Irán, Él ve almas, ve seres humanos que nacieron dentro de ese sistema sin haber escogido dónde nacer, ve madres criando a sus hijos en medio del temor, ve jóvenes sedientos de libertad, atrapados detrás de muros, ve buscadores de verdad rodeados de propaganda, y Dios pronuncia una promesa: haré volver a los cautivos de Elam. Amados hermanos, por eso nuestra respuesta debe tener dos cosas al mismo tiempo: temor, ipsilon, misericordia. Temor, porque Dios juzga de verdad y no podemos jugar con el pecado. Misericordia, porque Dios todavía abre un camino para que el hombre regrese y no podemos endurecernos frente al dolor de las naciones. Y aquí quiero decir algo muy práctico. Cuando usted escuche acerca de Irán, no diga solamente se lo merecen, no diga solamente son enemigos de Israel. Recuerde que en esa misma tierra Dios tiene gente a la que Él llamará. Hay almas que Él sacará de la oscuridad. Habrá personas que conocerán a Jesucristo y la iglesia tiene la responsabilidad de orar y de predicar, no solo de observar, pero al mismo tiempo, amados hermanos, no podemos ser ingenuos. La promesa de restauración no convierte el pecado en algo inofensivo, no borra la realidad de que Irán tendrá un papel importante en la coalición contra Israel, no niega que la tensión se incrementará. Lo que hace es mostrarnos que aún en medio de la tormenta, Dios está escribiendo una historia más grande, la historia de su gloria y la salvación de los que Él llama. Y cuando abrazamos esta promesa, comenzamos a entender por qué Irán no desaparece del escenario. Irán seguirá existiendo, seguirá levantándose, seguirá impactando. No solamente por su petróleo o por su posición, sino porque está dentro de una línea histórica que Dios colocó en los postreros días. Amados hermanos, desde aquí tenemos que volver a la realidad y hacer una pregunta: si Irán seguirá levantándose y existiendo hasta el final. Entonces, ¿qué lo convierte en una fuerza clave en el mapa del mundo? ¿Por qué una sola decisión alrededor de Hormuz puede hacer temblar al planeta? ¿Por qué las alianzas militares y energéticas hacen de Irán un eslabón que nadie puede ignorar? Amados hermanos, cuando Dios dice que en los postreros días hará volver a los cautivos de Elam, eso nos deja algo muy claro. Irán no desaparece antes de que el cuadro final se cierre. Y si Irán permanece, si vuelve a levantarse, si sigue apareciendo en momentos decisivos, entonces surge una pregunta práctica: ¿qué hace que una nación como Irán sea un punto de presión tan poderoso que con solo moverlo un poco, la región tiembla y el planeta entero lo siente? Miren su posición. Irán está parado sobre un corredor que el mundo moderno no puede ignorar: el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz.
Amados hermanos, el mundo puede discutir de religión, de ideologías, de sistemas, de poder, pero hay una cosa que hace temblar a las naciones: la energía. Si ese flujo se interrumpe, la vida cotidiana de cientos de millones se ve afectada. Fábricas, barcos, comercio, precio del combustible, precio de los alimentos, todo está conectado como un solo cuerpo. Y Hormuz es como una arteria mayor. Cuando esa arteria es apretada, todo el cuerpo entra en shock. Irán lo entiende, y precisamente porque lo entiende, lo usa como palanca estratégica, sin disparar un solo tiro en territorio ajeno. Basta con generar inestabilidad alrededor de ese cuello de botella para que los mercados se sacudan. Por eso muchas decisiones en Teherán no son solamente decisiones internas, son señales que repercuten a escala global. Y eso le da a Irán un peso que va mucho más allá de su tamaño territorial. Ahora miren sus recursos. Irán posee una de las reservas energéticas más grandes del mundo. Su petróleo y su gas no son simples números en un informe, son parte del equilibrio de poder. Cuando una nación combina una ubicación capaz de afectar rutas de transporte con una fuente enorme de suministro, se convierte en un punto que las potencias tienen que considerar, les guste o no les guste. El mundo puede intentar aislarla, pero no puede fingir que no existe, porque el mundo todavía respira con el ritmo de la energía. Pero hay algo todavía más inquietante. Irán no solo tiene geografía y recursos, Irán también ha perfeccionado un modo de proyectar influencia que mantiene caliente a la región sin necesidad de una guerra declarada: la presión por medio de fuerzas delegadas. Esto es un tipo de conflicto que no siempre lleva firma oficial, pero prolonga la tensión por décadas, con dinero, armas, entrenamiento y redes. Irán puede acercar el fuego a las fronteras de Israel sin presentarse como protagonista directo. Y cuando una nación puede golpear sin mostrarse, puede amenazar sin exponerse, se convierte en una sombra persistente. Y además, Irán no camina solo. Las conexiones estratégicas con otras potencias, especialmente con ese eje del norte del que hemos hablado, hacen que Irán sea más peligroso y más resistente. Cuando los intereses convergen, cuando el enemigo común acerca a los actores, los acuerdos, la cooperación militar, el intercambio tecnológico, todo forma un bloque mayor que una sola nación. Amados hermanos, así es como un nombre que aparece en Ezequiel se transforma en una realidad con peso en nuestra generación. Y luego tocamos el punto que hace temblar al mundo, el programa nuclear. La gente discute el nivel, discute el tiempo, discute la intención, pero el solo hecho de acercarse a ese umbral cambia los cálculos de toda la región. Cuando una nación se aproxima a esa capacidad, cada decisión militar se vuelve tensa como una cuerda, porque cuando el riesgo aumenta, un error pequeño puede convertirse en una catástrofe enorme. En un ambiente así, cada amenaza, cada ataque, cada represalia tiene un peso fuera de lo común. Amados hermanos, hay otro factor que muchos no consideran con la seriedad debida: la población. Irán es una nación grande y joven. Una población joven produce energía y empuje, pero también produce presión interna, porque cuando los jóvenes pierden futuro, el país tiembla por dentro. Y si llega una guerra o un colapso político, el éxodo no será un asunto de cientos de miles, será una fractura humanitaria masiva, exactamente como Jeremías lo describe. Irán se convierte al mismo tiempo en un foco geopolítico y en un barril social.
y Dios puede usar ambos elementos para empujar la historia hacia el punto que Él ha determinado. Así que cuando digo que Irán se levantará y permanecerá hasta los postreros días, no estoy divinizando a una nación, estoy mostrando por qué tiene peso su ubicación, su energía, sus redes de influencia, sus conexiones de poder y el nivel de riesgo estratégico la convierten en un eslabón que el mundo no puede sacar de la cadena. Y aquí, amados hermanos, tenemos que volver a la pregunta espiritual. Si Irán tendrá ese papel, si aparecerá en la coalición contra Israel, si las tensiones seguirán escalando. ¿Cómo debe vivir la iglesia para no ser arrastrada por el miedo, para no ser hipnotizada por los titulares, sino para permanecer firme en la sabiduría de la Escritura? Porque lo que Dios quiere no es que adivinemos, sino que estemos vigilantes, santos, y que sepamos poner nuestra confianza en el lugar correcto. Amados hermanos, después de mirar a Irán en la profecía, después de ver a Persia en la lista de Ezequiel, después de ver a Elam en la palabra de Jeremías, después de contemplar juicio y también una promesa de restauración en los postreros días, quiero que terminemos exactamente donde Dios quiere que la iglesia se pare, no en la curiosidad, no en el pánico y tampoco en la fascinación por las noticias, sino en la vigilancia y en la santidad, porque hay algo muy peligroso en esta generación. La gente puede hablar del fin como si fuera un tema de entretenimiento, puede convertir la profecía en un juego de especulaciones, puede usar la guerra como contenido para provocar emociones, pero, amados hermanos, la profecía bíblica no fue dada para alimentar la imaginación, sino para corregir el corazón. No fue dada para convertirnos en adivinadores, sino en hombres y mujeres que temen a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera lección para la iglesia? No teman a las naciones, no teman a las coaliciones, no teman a las amenazas, teman a Dios. Porque en Ezequiel, lo que deshace a los ejércitos no es que Israel sea más fuerte, sino que Dios interviene. Y en Jeremías, lo que quiebra el arco no es una tecnología superior, sino la palabra de Dios. Es decir, el mundo puede cambiar de bandos, cambiar de armas, cambiar de estrategias, pero Dios no cambia. Él es el Dios soberano. La segunda lección es orar de la manera correcta. La oración no es para controlar el futuro, es para que nuestro corazón quede en su lugar. Oren por Israel, porque Israel está en el centro del programa escatológico y también es un pueblo amenazado en la realidad. Oren por el pueblo iraní, porque aunque el régimen pueda ser cruel, la gente son almas amadas por Dios. Y Jeremías mismo muestra que Dios tiene un plan de restauración en los postreros días. Oren por las naciones alrededor, porque cuando el fuego se enciende, los inocentes sufren primero. La tercera lección es no confundir a un pueblo con un sistema. Hay quienes escuchan Irán y lo único que quieren es condenar, pero, amados hermanos, Dios no mira así. Dios distingue entre estructuras de pecado y almas atrapadas dentro de esas estructuras. Él juzga el pecado, pero todavía abre una puerta a la gracia. La iglesia tiene que aprender a mirar con justicia y con misericordia al mismo tiempo. Justicia para no negociar con el mal. Misericordia para no endurecerse frente al sufrimiento. La cuarta lección es prepararse espiritualmente, porque el mundo seguirá sacudiéndose. No estoy diciendo que mañana sea el fin, estoy diciendo que el mundo camina en la dirección que la Biblia describió. Y cuando ustedes observan las señales, ven que el ritmo se acelera. Cuando las rutas de energía son amenazadas, la economía tiembla, la guerra se extiende, los pueblos se dispersan y los sistemas de control se endurecen.
Ese es el ambiente donde la iglesia puede perder la paz si no se aferra a la palabra. ¿Y qué significa prepararse espiritualmente? Significa volver a la Biblia cada día, significa vivir en santidad mientras el mundo se corrompe, significa guardar el corazón de la contaminación del odio, porque el odio ciega. Significa aprender a discernir para no ser arrastrados por corrientes de desinformación. Significa permanecer en comunidad con la iglesia. Porque en tiempos de sacudimiento, el que está solo se quiebra primero. Y, amados hermanos, quiero recordar una verdad que ha corrido de principio a fin. Dios usa la profecía para acercarnos a Él. Si después de escuchar sobre Irán y la profecía, lo único que a usted le queda en la mente es petróleo, Hormuz, alianzas, armas, entonces usted perdió lo principal. Lo principal es que Dios nos está llamando a velar. Dios nos está llamando a poner la confianza en el lugar correcto. Dios nos está llamando a vivir como personas que saben que la historia no pertenece a los imperios, sino al que está sentado en el trono. Por eso termino con un llamado sencillo. No permita que el miedo lo gobierne. No permita que las noticias lo hipnoticen. No permita que la ira endurezca su corazón. Permita que la palabra de Dios lo guíe. Ore, viva en santidad, ame, póngase del lado de la verdad. Y recuerde que por más que el mundo tiemble, Jesucristo sigue siendo Rey. Él volverá, Él cumplirá su palabra, Él juzgará a las naciones y Él establecerá su reino eterno. Que Dios bendiga sus vidas. Amén.